Esperanza estaba arrodillada debajo de un árbol, empapada por la tormenta, comiendo guisado frío directo de un tupper viejo. Lloraba tanto que el cuerpo le temblaba, pero lo que estaba a punto de revelar no era solo sobre la humillación que sufría todos los días. Era sobre un secreto guardado por 6 años, un secreto que destruiría a una familia entera. Y todo comenzó aquella tarde lluviosa de junio, cuando el médico Rodrigo Hernández llegó temprano a casa y encontró a su empleada llorando como si el mundo se hubiera acabado. Rodrigo estacionó el auto en el garaje de la residencia en Guadalajara y apagó el motor. La lluvia caía fuerte, martillando el techo del auto como si quisiera atravesar el metal. Él estaba cansado, después de un día agotador en el consultorio, lidiando con pacientes, cirugías, burocracias interminables. Todo lo que él quería era darse un baño caliente y dormir. Pero al salir del auto y atravesar el jardín en dirección a la entrada principal, escuchó algo. Un llanto ahogado, desesperado, viniendo de algún lugar entre los árboles. Rodrigo se detuvo y miró alrededor. La lluvia distorsionaba todo, pero él estaba seguro de que había alguien ahí. Se acercó despacio, protegiendo el rostro del agua con la mano. Y entonces la vio. Esperanza, sentada debajo de un árbol grande, completamente empapada, con la ropa pegada al cuerpo y el cabello escurriendo agua sucia. Sostenía un tupper viejo y abollado en el regazo y comía guisado frío con una cuchara de plástico rota. Pero no era el hambre lo que la hacía llorar de esa manera. Era algo mucho peor. Rodrigo se acercó asustado. Esperanza, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí afuera bajo la lluvia? Ella levantó el rostro. Los ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Los labios le temblaban tanto que apenas podía hablar. Doctor Rodrigo, ya no puedo entrar a la cocina. Rodrigo frunció el ceño. ¿Cómo que no puedes entrar a la cocina? ¿Quién dijo eso? Esperanza bajó la cabeza, avergonzada. La patrona, doña Valeria. Ella me mandó comer aquí afuera. Rodrigo sintió la rabia subir. Valeria era su esposa desde hacía 19 años. Él sabía que podía ser fría, distante, pero nunca imaginó que fuera capaz de humillar a alguien de esa forma. ¿Por qué haría eso? Esperanza limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían cayendo. Ella dijo que soy sucia, doctor. Que una empleada prieta no merece sentarse donde personas ricas de verdad comen. Que apesto a pobre. Me gritó frente a Camila. Me expulsó de la cocina a gritos. Yo solo quería almorzar, solo eso. Rodrigo sintió el estómago revolver. Nunca había visto ese lado de Valeria. O tal vez nunca había prestado atención. Siempre estaba ocupado, siempre trabajando, siempre ausente. Esperanza, levántate de ahí y entra a casa ahora. Date un baño caliente, sécate, descansa. Yo voy a resolver esto con Valeria. Pero Esperanza no se movió. Agarró el brazo de él con fuerza, como si se estuviera ahogando y él fuera lo único sólido en el mundo. Doctor Rodrigo, hay algo que usted necesita saber. Ya no aguanto más guardar esto, ya no aguanto más este infierno. Rodrigo la miró confundido. ¿Infierno? ¿Qué infierno? Esperanza respiró hondo, temblando de frío y de miedo. Esto no es solo sobre la cocina, doctor. Esto pasa desde hace 3 meses. Todos los días ella me humilla, me insulta, me hace trabajar hasta medianoche. Pero hay un motivo. Ella descubrió algo importante sobre mí. Algo que usted también necesita saber. Rodrigo sintió un apretón en el pecho. Descubrió que, Esperanza, habla de una vez. Esperanza cerró los ojos. Tengo un hijo, doctor. Tiene 5 años. Se llama Mateo. Rodrigo esperó. ¿Y luego? Muchas empleadas tienen hijos. Eso no es crimen. ¿Por qué le importaría eso a Valeria? Esperanza abrió los ojos y encaró a Rodrigo con un valor desesperado. Porque el padre de Mateo es usted, doctor Rodrigo. El mundo se detuvo. La lluvia seguía cayendo, pero Rodrigo ya no sentía nada. Miró a Esperanza como si ella hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Yo nunca... Nosotros nunca... Esperanza negó con la cabeza despacio. Fue hace 6 años.
En la fiesta de fin de año que usted dio aquí en la residencia, doña Valeria había viajado sola. Usted tomó mucho, muchísimo. Yo estaba limpiando el desorden de la fiesta cuando usted me llamó. Rodrigo retrocedió. No, eso no pasó. Yo me acordaría. Esperanza continuó, la voz quebrándose. Usted estaba fuera de sí, completamente borracho. Me llevó hasta el cuarto de huéspedes. Intenté resistirme, intenté salir, pero usted no me escuchaba. Me obligó a meterme desnuda a la cama. Y al día siguiente, usted no recordaba nada. Despertó sin ninguna memoria. Rodrigo sintió náusea. Se acordaba de aquella fiesta. Se acordaba de haber tomado de más porque estaba peleado con Valeria. Se acordaba de despertar con una cruda violenta en el cuarto de huéspedes. Pero no se acordaba de Esperanza. No se acordaba de nada. Esperanza se secó las lágrimas. Descubrí que estaba embarazada algunas semanas después. Me asusté muchísimo. No tenía a quién recurrir. Mi mamá es pobre, vive en una casita modesta en el barrio de Tlaquepaque. No podía perder este trabajo. Entonces lo escondí, usé ropa holgada, escondí la panza todo lo que pude. Cuando ya no pude más, pedí vacaciones. Dije que mi mamá estaba enferma y que necesitaba cuidarla. Me fui a casa de mi mamá y tuve a Mateo ahí sola con la ayuda de una comadrona de la comunidad. Rodrigo estaba paralizado. Esperanza continuó. Dejé a Mateo con mi mamá y volví a trabajar aquí como si nada hubiera pasado. Solo puedo ver a mi hijo en mis días libres. 4 domingos al mes es todo lo que tengo. Nunca tuve el valor de contarle al Señor porque sabía que doña Valeria me destruiría. Diría que estaba mintiendo, que estaba tratando de sacar lana, que quería dinero. Entonces guardé el secreto por 6 años. Rodrigo negó con la cabeza. Estás mintiendo. Tienes que estar mintiendo. Esperanza sacó el celular mojado del bolsillo. Abrió la galería de fotos y se la mostró a Rodrigo. Era un niño pequeño, de 5 años, con ojos enormes y sonrisa tímida. Un niño idéntico a Rodrigo cuando era niño. Los mismos ojos cafés, la misma forma del rostro, la misma sonrisa torcida. Rodrigo sintió las piernas flaquear. Este es Mateo, su hijo. Rodrigo no podía procesar. Tenía un hijo de 5 años que vivía en una casa modesta en el barrio. Un hijo que nunca conoció. Un hijo que creció sin padre porque él estaba demasiado borracho para recordar la propia noche. Pero hay más, doctor. Esperanza limpió las lágrimas. Hace 3 meses, doña Valeria empezó a sospechar de mí. Notó que pedía libre siempre los mismos días. Notó que guardaba dinero, que recibía llamadas y salía a hablar sola. Ella pensó que estaba robando, o que tenía un amante. Entonces contrató a un investigador particular. Rodrigo levantó la cabeza. ¿Un investigador? Esperanza asintió. Me siguió, fotografió todo. La casa de mi mamá, a Mateo. Yo llegando ahí abrazando a mi hijo. Todo. Doña Valeria me llamó a su cuarto hace 3 meses y cerró la puerta. Me mostró las fotos. Pensé que me iba a despedir ahí mismo, iba a exponerme. Iba a contarle al Señor, pero no hizo eso. Tuvo una idea peor. Rodrigo sintió un frío en la espina. ¿Qué idea? Esperanza respiró hondo. Decidió convertir mi vida en un infierno absoluto. Dijo que si le contaba algo al Señor me destruiría y me quitaría a Mateo. Diría que soy una madre negligente, que dejo a mi hijo abandonado, me haría perder la custodia de él. Entonces fue cuando empezó a humillarme. Me prohibió comer en la cocina. Me obligó a trabajar hasta medianoche todos los días. Me llamaba prieta apestosa, sucia, pobre. Hacía comentarios sobre mujeres que engañan a los hombres con hijos bastardos. Todo eso en mi cara. Y Camila la imitaba. Tiraba comida al suelo y me mandaba limpiar de rodillas. Se reía de mí y hacía burlas sobre gente humilde. Rodrigo estaba en shock. Había criado a una familia de monstruos. Esperanza, ¿por qué no me contaste antes? Esperanza lo miró con desesperación. Porque tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, miedo de perder a mi hijo, miedo de que usted le creyera a ella y no a mí. Pero hoy ya no aguanto más. Prefiero perderlo todo que seguir viviendo así.
Prefiero irme, volver a casa de mi mamá a pasar hambre, pero recuperar mi dignidad. Rodrigo miró las fotos de Mateo de nuevo. El niño sonreía en la foto, sosteniendo un carrito de plástico viejo. Tenía los ojos de Rodrigo, la sonrisa de Rodrigo, y Rodrigo nunca supo que existía. Esperanza, necesito pruebas, necesito estar seguro. Vamos a hacer una prueba de ADN. Esperanza asintió. Acepto. Haga la prueba. Usted va a ver que no estoy mintiendo. Rodrigo ayudó a Esperanza a levantarse. Entra a casa, báñate, descansa. Mañana vamos a resolver esto. ¿Y Esperanza? Voy a hablar con Valeria. Esto no se va a quedar así. Esperanza lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias. Gracias por escucharme. Ella entró por la puerta de atrás, goteando agua por el suelo. Rodrigo se quedó parado ahí, bajo la lluvia, sosteniendo el celular con la foto de Mateo. Un hijo. Tenía un hijo. Y la mujer que amaba, la mujer con quien estaba casado desde hacía 19 años, estaba torturando a la madre de ese hijo en silencio. Rodrigo no sabía todavía, pero ese era apenas el comienzo. Porque mientras miraba aquella foto, una verdad aún más devastadora estaba esperando para salir a la luz. Una verdad que cambiaría todo, para siempre. Los días siguientes fueron los más angustiantes de la vida de Rodrigo. Envió las muestras de ADN al laboratorio en la primera mañana después de la revelación de Esperanza. Ahora necesitaba esperar. 48 horas. Apenas 48 horas, que parecían una eternidad. Pero mientras esperaba, algo cambió en él. Por primera vez en años, Rodrigo comenzó a prestar atención, y lo que vio en su propia casa lo hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre la familia que construyó. En la mañana siguiente a la recolección del ADN, Rodrigo bajó a desayunar más temprano de lo normal. Valeria ya estaba sentada a la mesa, hojeando una revista de decoración, con una taza de café en la mano. Camila comía tostadas mientras veía el celular. Todo parecía normal, perfectamente normal. Pero Rodrigo sabía que nada ahí era normal. Esperanza entró por la puerta de la cocina cargando una bandeja con frutas. Mantuvo la cabeza baja, los ojos fijos en el suelo. Colocó la bandeja en la mesa con cuidado, como si tuviera miedo de hacer ruido. Valeria ni la miró. Camila siguió en el celular. Era como si Esperanza fuera invisible. Rodrigo observó. Esperanza estaba a punto de salir cuando Camila estiró el brazo deliberadamente y con un movimiento calculado, tiró el vaso de jugo de naranja. El líquido se esparció por la mesa, goteando en el suelo. Camila finalmente levantó los ojos y miró a Esperanza con una sonrisa fría. ¡Ay, qué torpe soy! Esperanza, límpiame esto. Esperanza tomó un trapo y se arrodilló en el suelo para limpiar el jugo que escurría. Camila volvió a ver el celular, riéndose de algo en la pantalla. Valeria volteó la página de la revista sin decir una palabra. Rodrigo sintió el estómago revolver. Camila, lo tiraste a propósito. Camila miró al padre sorprendida. ¿Qué? Claro que no, papá. Fue sin querer. No fue sin querer, yo lo vi. Valeria cerró la revista y miró a Rodrigo con una expresión helada. Rodrigo, estás exagerando. Fue un accidente. Rodrigo señaló a Esperanza que todavía estaba de rodillas limpiando el suelo. ¿Ella hace esto todos los días? ¿La humilla así todos los días? Valeria suspiró, irritada. A Esperanza le pagan para limpiar. Es su trabajo. ¿O quieres que yo limpie? Rodrigo se levantó. Quiero que la trates con respeto. Ella es una persona, Valeria. Una persona. Valeria soltó una risa corta y sin humor. Estás muy sensible últimamente, Rodrigo. ¿Está pasando algo que yo necesite saber? Rodrigo miró a Valeria. Por primera vez en mucho tiempo realmente la miró. Y no le gustó lo que vio. Había algo frío en aquellos ojos. Algo calculador. Algo que nunca había percibido antes. No. Nada que necesites saber. Todavía. Salió de la sala. Esperanza seguía en el suelo, limpiando en silencio. 48 horas después, al final de la tarde del segundo día,
Rodrigo recibió un correo. El resultado de la prueba de ADN estaba disponible. Cerró la puerta del consultorio con llave, se sentó en la silla y abrió el archivo con las manos temblando. Leyó la primera línea, después la segunda, después la tercera, y entonces vio el número que cambiaría todo. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Mateo era hijo de él. Esperanza no estaba mintiendo. Rodrigo tenía un hijo de 5 años viviendo en una casa modesta en el barrio. Un hijo que nunca cargó en brazos. Un hijo que creció sin padre. Un hijo que crió sin saber, a través del salario miserable que le pagaba a Esperanza. Rodrigo puso la cabeza entre las manos y lloró. Lloró por la culpa. Lloró por la vergüenza. Lloró por el niño que creció sin él. Lloró por la vida que perdió por estar demasiado borracho para recordar la propia noche. Cuando finalmente logró recomponerse, tomó el teléfono y le llamó a Esperanza. Esperanza, soy Rodrigo. Necesito conocer a mi hijo. Hoy. Ahora. 2 horas después, Rodrigo estacionó el auto en una calle angosta del barrio de Tlaquepaque. Las casas eran pequeñas, pegadas unas con otras, pintadas con colores deslavados. Niños jugaban descalzos en la calle. Música sonaba en algún lugar. Esperanza estaba esperando en la puerta de una casita azul con rejas en las ventanas. Doctor Rodrigo. Se veía nerviosa. Rodrigo salió del auto y la siguió hasta la puerta. Esperanza tocó despacio. Mamá, soy yo. La puerta se abrió. Una mujer de unos 58 años apareció. Cabello canoso recogido en un chongo. Manos callosas de tanto trabajo. Ojos cansados pero gentiles. Miró a Rodrigo con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. Mamá, este es el doctor Rodrigo. El papá de Mateo. La mujer asintió despacio. Doña Carmen. Mucho gusto. Rodrigo extendió la mano. Doña Carmen apretó con firmeza, pero no sonrió. Se hizo a un lado y dejó entrar a los dos. La casa era pequeña pero limpia. Olor a comida casera venía de la cocina, muebles viejos pero bien cuidados, fotos en las paredes, y entonces Rodrigo escuchó una voz viniendo del cuarto. «Abue, ¿quién es?» Rodrigo sintió el corazón acelerar. Doña Carmen se volteó hacia el pasillo. «Mateo, ven aquí un ratito, mi amor». Un niño pequeño apareció en la puerta del cuarto. 5 años, cabello oscuro y despeinado, ojos cafés enormes, sonrisa tímida. Estaba descalzo, vistiendo una camiseta vieja y un short remendado. Sostenía un carrito de plástico en la mano. Cuando vio a Esperanza, el rostro se le iluminó. «Mami». Corrió y abrazó a Esperanza con fuerza. Ella lo cargó, le besó el rostro, lo apretó contra el pecho como si no quisiera soltarlo más. Mateo miró a Rodrigo por encima del hombro de la mamá. «¿Quién es, mami?» Esperanza miró a Rodrigo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Mateo, este es el doctor Rodrigo. Él es el señor doctor donde trabaja mami». Mateo inclinó la cabeza curioso. «¿Hola?» Rodrigo sintió la garganta apretar. Se arrodilló en el suelo, quedando a la altura del niño. «Hola, Mateo». Mateo sonrió. Y en aquella sonrisa, Rodrigo se vio a sí mismo. Vio a su propio padre. Vio su propia infancia. Aquel niño era de él. Sangre de él. Carne de él. Y no sabía nada. «¿Quieres ver mi carrito?» Mateo bajó del regazo de Esperanza y mostró el carrito de plástico. Era viejo, con una rueda rota, la pintura despintada. Pero Mateo sostenía aquel carrito como si fuera un tesoro. «Es muy bonito. Mi abuelo encontró en la basura y lo arregló para mí. Ella es muy buena arreglando cosas». Rodrigo miró alrededor. Vio el cuarto apretado, el colchón en el suelo, la ropa colgada en un tendedero improvisado, los juguetes viejos en una caja de cartón. Aquel niño no tenía nada, pero sonreía, era feliz, porque tenía el amor de la mamá, tenía el amor de la abuela, y eso, de alguna forma, era suficiente. Rodrigo pasó casi 1 hora ahí. Mateo le mostró los dibujos que había hecho en la escuela. Le contó sobre los amigos.
Preguntó si Rodrigo conocía dinosaurios. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Mateo abrazó a Esperanza de nuevo. ¿Vuelves pronto, mami? Sí, mi amor. Pronto. Rodrigo salió de la casa con el corazón partido. Esperanza lo acompañó hasta el auto. Doctor Rodrigo, gracias por venir. Sé que fue difícil. Rodrigo se volteó hacia ella. Esperanza, voy a arreglar esto, lo juro. Voy a arreglarlo todo. Entró al auto y manejó de regreso a la residencia. Pero durante todo el camino una duda crecía dentro de él. Una duda que intentaba ignorar pero no podía. Porque mientras más pensaba, más las piezas se conectaban, y ninguna de ellas tenía sentido. Y ustedes que están escuchando esta historia hasta aquí, comenten para nosotros desde dónde están escuchando. Queremos saber quién está con nosotros en esta jornada. Aquella noche, Rodrigo no pudo dormir. Se quedó acostado en la cama mirando al techo, repasando todo en la cabeza. Valeria dormía a su lado, respirando despacio. Pero Rodrigo no podía dejar de pensar. Pensar en Camila. Pensar en cuando nació. Pensar en cómo todo pasó demasiado rápido. Se acordó. Camila nació prematura. Al menos era lo que Valeria dijo. 8 meses de gestación. Pero Camila siempre fue grande. Siempre fue saludable. Bebés prematuros tienen complicaciones. Se quedan en UCI neonatal. Necesitan cuidados especiales. Pero Camila no necesitó nada de eso. Pesó 3,5 kilos. Mamó sola. Salió de la maternidad en 2 días. Rodrigo era médico. Sabía que aquello no cuadraba. Bebés de 8 meses no nacen así. No son así. A menos que no fueran realmente prematuros. Se acordó de otra cosa. Valeria insistió en casarse deprisa. Dijo que estaba embarazada. Que su familia era conservadora. Que necesitaban casarse pronto. Rodrigo aceptó porque la amaba. Porque confiaba en ella. Pero ¿y si ella no estaba embarazada de él? ¿Y si ya estaba embarazada cuando se casaron? Rodrigo se sentó en la cama. El corazón latía rápido. No quería pensar en eso. No quería creer en eso. Pero no podía parar, porque había algo más. Una cosa que había enterrado profundo en la memoria. Una cosa que no quería recordar pero que ahora volvía con fuerza total. Alejandro. Su hermano. Su mejor amigo. Su socio en el consultorio. Alejandro murió hace 18 años. Accidente de moto. Fue rápido. Inesperado. Devastador. Alejandro estaba vivo un lunes por la mañana y muerto el lunes por la tarde. Los frenos de la moto fallaron en la bajada de la avenida López Mateos. Chocó de frente con un camión. Muerte instantánea. Pero Alejandro era cuidadoso. Meticuloso. Cuidaba la moto como si fuera un hijo. Cambiaba aceite. Revisaba frenos. Hacía mantenimientos regulares. La moto era nueva. Tenía 6 meses de uso. ¿Cómo los frenos de una moto nueva simplemente fallan? Y había otra cosa. Alejandro murió 2 meses antes de que Valeria anunciara el embarazo. 2 meses. Rodrigo nunca había hecho esa conexión antes. Nunca había pensado en eso. Pero ahora no podía pensar en otra cosa. ¿Y si Camila no era hija de él? ¿Y si Camila era hija de Alejandro? Rodrigo se levantó de la cama, fue hasta el consultorio y cerró la puerta con llave. Abrió el armario donde guardaba documentos antiguos. Buscó hasta encontrarlo. El reporte del accidente de Alejandro. Lo leyó de nuevo. Causa de muerte. Traumatismo craneal por colisión frontal. Causa del accidente. Falla mecánica en los frenos. Ninguna sospecha de crimen. Caso cerrado. Pero, ¿y si no había sido accidente? ¿Y si alguien había saboteado los frenos? ¿Y si Alejandro había descubierto algo? ¿Y si había amenazado con contar? Rodrigo puso el reporte en la mesa. Las manos le temblaban. No tenía pruebas. No tenía nada más que una inquietud enfermiza que no lo dejaba respirar. Pero necesitaba saber. Necesitaba estar seguro. Porque si Valeria era capaz de torturar a Esperanza por 3 meses, si era capaz de humillar a una mujer hasta el límite de lo soportable, entonces, ¿de qué más era capaz? Rodrigo miró por la ventana.
El sol estaba saliendo, otro día comenzando, pero para él todo había cambiado. Ya no confiaba en Valeria, ya no le creía, e iba a descubrir la verdad, costara lo que costara, porque mientras Rodrigo miraba aquel reporte, no sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y que cuando saliera, destruiría todo lo que pensaba que sabía sobre su propia vida. Rodrigo no aguantó más esperar. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si estaba enloqueciendo, o si sus sospechas tenían sentido. Y la única forma de descubrirlo era confrontar a Valeria. Entonces, una mañana de sábado, le pidió que hablara con él en el consultorio. La puerta cerrada. Solo ellos dos. Y lo que pasó aquella mañana fue el inicio del fin de todo. Valeria entró al consultorio con una expresión irritada. ¿Qué es tan urgente que no puede esperar, Rodrigo? Tengo compromisos hoy. Rodrigo estaba sentado detrás del escritorio, sosteniendo un sobre. El resultado del ADN. Puso el sobre en la mesa y lo empujó en dirección a Valeria. Ábrelo. Valeria miró el sobre, confundida. ¿Qué es esto? Ábrelo y vas a ver. Valeria tomó el sobre, lo abrió y leyó. Rodrigo observó el rostro de ella cambiar. Primero confusión, después comprensión, después rabia. ¿Hiciste prueba de ADN con la empleada? Con mi hijo, Valeria. Mateo es mi hijo. Valeria aventó el papel en la mesa. Esa cualquiera te engañó. Ella te sedujo, Rodrigo. Sabía que tenías dinero y armó todo esto. Rodrigo se levantó despacio. Yo estaba borracho, ni recordaba la noche. Y tú sabías eso, ¿verdad? Descubriste hace 3 meses, y en vez de contarme, decidiste torturarla. Le prohibiste comer dentro de casa. La humillaste todos los días. Hiciste su vida un infierno. Valeria cruzó los brazos. Se lo merecía. Mujeres como ella siempre buscan la manera de aprovecharse de hombres ricos. ¿Mujeres como ella? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Valeria puso los ojos en blanco. No vengas con eso, Rodrigo. Sabes muy bien que ella solo quiere dinero. Ahora que sabes del hijo, te va a sangrar. Va a pedir pensión, va a pedir casa, va a pedir todo. Rodrigo golpeó la mano en la mesa. Ella no pidió nada. Guardó ese secreto por 6 años porque te tenía miedo. Miedo de perder el trabajo. Miedo de perder al hijo. Y tenía razón en tener miedo, porque eres exactamente el monstruo que imaginó. Valeria dio un paso hacia atrás, los ojos muy abiertos. ¿Cómo te atreves a llamarme monstruo? Porque eso es lo que eres, Valeria. Y fui demasiado ciego para darme cuenta. Rodrigo respiró hondo. Quiero el divorcio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria miró a Rodrigo como si la hubiera golpeado. ¿Divorcio? ¿Por una empleada y un hijo bastardo? ¿Por quien realmente eres? No te conozco, Valeria, y creo que nunca te conocí. Valeria soltó una risa amarga. Te vas a arrepentir de esto, Rodrigo. Te va a pesar mucho. Salió del consultorio azotando la puerta. Rodrigo se quedó ahí, solo, con el corazón latiendo acelerado. Lo había hecho. Había pedido el divorcio. Y ahora, ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron tensos. Valeria apenas hablaba con Rodrigo. Se quedaba encerrada en el cuarto, tomando vino, llamando a amigas, llorando por teléfono. Camila intentaba entender qué estaba pasando, pero Valeria no explicaba nada. La casa estaba sumergida en un silencio pesado y sofocante, hasta que, una semana después del enfrentamiento, Valeria le llamó a su mamá. Doña Patricia. Necesitaba a alguien. Necesitaba desahogarse. Necesitaba apoyo. Y doña Patricia vino. Era una tarde de viernes. Rodrigo estaba en el consultorio. Camila había salido con amigas. La casa estaba vacía. O al menos eso pensaba Valeria. Esperanza había ido hasta la residencia a buscar una chamarra que había olvidado en el cuartito de atrás. Ya no trabajaba ahí. Rodrigo le había dado vacaciones pagadas mientras resolvía la situación del divorcio, pero necesitaba aquella chamarra. Era la única chamarra para el frío que tenía, y las noches estaban enfriando.
Esperanza entró por la puerta de atrás silenciosamente. Subió las escaleras en dirección al cuartito, pero al pasar por el pasillo del segundo piso, escuchó voces viniendo del cuarto principal. Voces altas, gritos. Era Valeria. Esperanza se detuvo. Sabía que no debía escuchar, pero algo en la voz de Valeria la dejó alerta. Había desesperación ahí, rabia, algo peligroso. Esperanza se escondió detrás de una columna en el pasillo. Y entonces, escuchó. «Mamá, ya no aguanto más». La voz de Valeria era aguda, desesperada. «Rodrigo quiere el divorcio, está sospechando de todo, me mira como si fuera una extraña, y todo es culpa de esa empleada miserable y del hijo bastardo». Esperanza escuchó la voz más calmada de doña Patricia. «Hija, necesitas controlarte. Respira. Vamos a hablar con calma». «¿Calma? ¿Cómo voy a tener calma?» Valeria estaba en un ataque total. «Me va a dejar sin nada, mamá. Voy a perder todo. La casa, el dinero, el estatus, todo lo que construí. Hija, necesitas calmarte. Si Rodrigo descubre sobre... ¿Descubrir qué?». Valeria gritó aún más fuerte. ¿Que Camila ni es hija de él? ¿Que la hija es de Alejandro, el hermano? Esperanza sintió la sangre congelarse. Las manos empezaron a temblar. Sacó el celular del bolsillo, con cuidado, sin hacer ruido. Abrió la aplicación de grabación. Apretó el botón rojo. Y siguió escuchando. Doña Patricia estaba en pánico. «Valeria, por el amor de Dios, baja la voz, alguien puede oírte». «No hay nadie aquí, mamá. La casa está vacía». Valeria se rió. Una risa histérica, sin alegría. «¿Crees que me importa el hijo bastardo? Yo hice peor, mucho peor». El silencio que siguió fue pesado. Esperanza apenas podía respirar. Apretó el celular con fuerza, temblando de la cabeza a los pies. Doña Patricia susurró, horrorizada. «Tú no hiciste lo que estoy pensando». «Sí lo hice». La confesión vino como una explosión. Alejandro descubrió que estaba embarazada de él. Me buscó, dijo que quería hacerse cargo del niño, que le iba a contar todo a Rodrigo. Iba a arruinar mi vida, mamá. Acababa de comprometerme con Rodrigo. Rodrigo era rico, exitoso, respetado. Alejandro era solo un socio. No iba a tirar todo por una noche estúpida. Doña Patricia estaba llorando. «Valeria, ¿qué hiciste?» «Lo que necesitaba hacer». Valeria gritó. «Quería contarle todo a Rodrigo. Quería hacerme perder todo. La residencia, el matrimonio, la vida que había planeado. No iba a dejar que un idiota romántico destruyera mi futuro». «Valeria, el accidente de moto de Alejandro». Doña Patricia apenas podía hablar. Esperanza estaba temblando tanto que necesitó agarrarse de la pared. Lágrimas escurrían por el rostro. Pero siguió grabando. «No fue accidente». La confesión cayó como una bomba. «Le pagué al mecánico. 50,000 pesos en efectivo. Le pedí que le hiciera algo a la moto de Alejandro. Saboteó los frenos. Cortó los cables. Desgastó las pastillas. Hizo que pareciera falla mecánica». Valeria estaba riendo y llorando al mismo tiempo. Alejandro salió a trabajar un lunes por la mañana. Agarró la moto, bajó por la avenida López Mateos como hacía todos los días. Solo que cuando necesitó frenar en la bajada los frenos no funcionaron. Chocó de frente con un camión. Muerte instantánea. «Dios mío». Doña Patricia sollozaba. «Mataste al hermano de tu marido, al padre de tu propia hija. Y funcionó por 18 años». Valeria gritó con orgullo enfermo. «Nadie sospechó nada. La policía archivó como accidente. Rodrigo lloró a su hermano y nunca sospechó. Me casé con él 2 meses después, fingí que estaba embarazada de él, y Camila nació como hija legítima. Creció rica, mimada, heredera de todo. Construí esta vida con mis propias manos. Eres un monstruo». Doña Patricia estaba destruida. «Crié a un monstruo. Soy una sobreviviente». Valeria gritó. «Hice lo que necesitaba hacer para tener la vida que merecía. Y no voy a dejar que una empleada cualquiera destruya todo ahora. No lo haré». Hubo un silencio. Después Valeria continuó, la voz más baja pero todavía cargada de veneno.
Voy a encontrar la manera de librarme de Esperanza y de ese mocoso. No sé cómo todavía, pero lo haré. Si es necesario yo. Esperanza apagó la grabación. Había escuchado suficiente. Tenía todo. Cada palabra. Cada confesión. Cada detalle del asesinato. Tenía la prueba que destruiría a Valeria para siempre. Esperanza bajó las escaleras en silencio absoluto, el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Salió por la puerta de atrás sin hacer ruido. Corrió hasta el portón. Salió a la calle sin siquiera recordar la chamarra que fue a buscar. Nada más importaba además de aquella grabación, y solo cuando estaba lejos de la residencia, se detuvo, se recargó en un árbol y vomitó. Acababa de descubrir que su patrona era una asesina, que Valeria había matado al propio cuñado para esconder un embarazo, que Camila no era hija de Rodrigo, y que Valeria estaba planeando hacer algo contra ella y Mateo. Esperanza se limpió la boca, tomó el celular y abrió la grabación. Apretó play. La voz de Valeria sonó clara y nítida. No fue accidente, le pagué al mecánico. Esperanza cerró los ojos, respiró hondo, y entonces hizo lo que necesitaba hacer. Le llamó a Rodrigo. Doctor Rodrigo, necesito hablar con usted. Urgente. Es sobre doña Valeria. Y sobre su hermano, Alejandro. 30 minutos después, Esperanza estaba sentada en la oficina del consultorio de Rodrigo. Él estaba pálido, mirando el celular de ella en la mesa. Ella acababa de contar todo. Había explicado que volvió a buscar la chamarra, escuchó los gritos, se escondió y grabó todo. Pon la grabación. La voz de Rodrigo estaba ronca. Esperanza apretó play, y Rodrigo escuchó. Escuchó a la esposa confesando que Camila no era hija de él. Escuchó a la esposa confesando que había matado a Alejandro. Escuchó cada detalle del asesinato, cada palabra de frialdad, cada segundo de crueldad. Cuando terminó la grabación, Rodrigo tenía las manos temblando, el rostro sin color, los ojos fijos en el celular. Ella mató a mi hermano. Repitió, como si no pudiera creerlo. Ella mató a mi hermano, y me hizo creer que fue accidente, por 18 años. Esperanza no dijo nada. Solo esperó. Rodrigo levantó los ojos hacia ella. Esperanza, necesito que vengas conmigo. Ahora. Vamos a la comandancia. Con esta grabación la van a detener. Van a reabrir el caso. Van a investigar todo. Esperanza asintió. Voy, doctor. Haré lo que sea necesario. Rodrigo tomó el celular de Esperanza. Guardó la grabación en 3 lugares diferentes. Mandó copias al correo de él, a la nube, a todo. No iba a arriesgar perder aquella prueba. Aquella grabación era lo único que podía hacer justicia por el hermano que perdió. Por el hermano que fue asesinado por la propia cuñada. Y mientras Rodrigo y Esperanza salían del consultorio en dirección a la comandancia de policía, Valeria todavía estaba en la residencia, tomando vino, sin tener idea de que su vida estaba a punto de derrumbarse, sin saber que cada palabra que dijo en su ataque había sido grabada, sin saber que la empleada que tanto despreció sería la persona que la destruiría para siempre. La justicia estaba llegando, y ya no había vuelta atrás. La comandancia de policía estaba movida cuando Rodrigo y Esperanza entraron. Personas esperando, policías yendo y viniendo, teléfonos sonando sin parar. Rodrigo se acercó al mostrador y pidió hablar con el comandante. Dijo que tenía pruebas de un homicidio. Un homicidio que pasó hace 18 años y fue archivado como accidente. El policía lo miró con desconfianza, pero cuando Rodrigo mostró la identificación médica, la tarjeta del consultorio y la grabación en el celular, todo cambió. 10 minutos después estaban en una sala con el comandante Eduardo Vázquez, un hombre de 50 años, calvo, con ojos cansados pero atentos. Doctor Rodrigo, señora Esperanza, por favor, siéntense. El comandante señaló las sillas. ¿Dijeron que tienen pruebas de homicidio? Rodrigo puso el celular de Esperanza en la mesa. Mi hermano, Alejandro Hernández, murió hace 18 años. Fue archivado como accidente de moto. Falla en los frenos. Pero no fue accidente. Fue asesinato. Y tengo la confesión de la asesina grabada aquí.
El comandante tomó el celular. ¿Puedo escuchar? Esperanza asintió. El comandante apretó play. Y durante los siguientes minutos, escuchó todo. Escuchó a Valeria confesando que le pagó a un mecánico para sabotear los frenos. Escuchó los detalles del asesinato. Escuchó la frialdad. Escuchó el orgullo enfermo. Cuando terminó la grabación, el comandante tenía el rostro serio. ¿Esta es Valeria Hernández? ¿Su esposa? Sí. ¿Y la otra voz? Doña Patricia Morales, su mamá. El comandante anotó todo. ¿Esta grabación fue hecha cuándo? Hoy, hace algunas horas. ¿Y usted dónde estaba cuando grabó esto? Esperanza explicó. Contó que volvió a la residencia a buscar una chamarra. Escuchó los gritos. Se escondió. Grabó todo. El comandante escuchó atentamente. La grabación es legal. Puede usarse como prueba. Voy a reabrir el caso de la muerte de Alejandro Hernández inmediatamente. Necesito el reporte original del accidente, los restos de la moto si todavía existen, y voy a emitir orden de detención preventiva para Valeria Hernández. Rodrigo sintió un apretón en el pecho. ¿Cuándo la van a detener? Ahora, hoy mismo. Voy a mandar un equipo hasta la residencia. 2 horas después, 3 patrullas de policía se estacionaron frente a la residencia de Rodrigo. El comandante Vázquez tocó el timbre. Valeria atendió con una copa de vino en la mano, los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando vio a los policías, se congeló. ¿Qué está pasando? Valeria Morales Hernández está detenida preventivamente por la muerte de Alejandro Hernández, ocurrida hace 18 años. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Valeria dejó caer la copa. El vidrio se hizo pedazos en el suelo, el vino tinto esparciéndose como sangre. Esto es un error. Yo no hice nada. Alejandro murió en un accidente. El comandante mostró el celular con la grabación. Tenemos su confesión grabada, señora Hernández. Usted confesó haber pagado a un mecánico para sabotear los frenos de la moto de la víctima. Valeria se puso blanca. Las piernas fallaron. Se agarró de la pared. ¿Quién grabó eso? No importa. Viene con nosotros. Fue en ese momento que Camila apareció en la escalera. Acababa de llegar. Vio a la mamá siendo esposada. Vio a los policías. Vio el caos. Mamá, ¿qué está pasando? Valeria miró a la hija con desesperación. Camila, ayúdame. Están locos. Yo no hice nada. Pero los policías ya estaban llevando a Valeria a la patrulla. Gritaba, lloraba, insultaba. Camila se quedó parada en la escalera, en shock absoluto, sin entender nada. Y entonces Rodrigo entró por la puerta. Había venido justo detrás de la policía. Camila corrió hasta él. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué se llevaron a mi mamá?» Rodrigo abrazó a la hija, o mejor dicho, a la chica que había criado como hija. Todavía no tenía el valor de contar la verdad. No ahí, no en ese momento. «Ven, Camila, necesitamos hablar». Los días siguientes fueron un torbellino. La policía reabrió oficialmente el caso de la muerte de Alejandro. Los restos de la moto fueron localizados en el depósito judicial, preservados porque la familia había movido proceso contra la fabricante años atrás. Se activó el peritaje técnico, y en 48 horas, los peritos confirmaron, había evidencias claras de sabotaje, cortes intencionales en los cables hidráulicos de los frenos, desgaste intencional en las pastillas. No fue falla mecánica, fue homicidio doloso. La policía localizó al mecánico retirado que había atendido a Alejandro en la época. Se llamaba Francisco Herrera, 62 años, habitante de Tlajomulco de Zúñiga. Fue llevado a interrogatorio, y después de 3 horas de presión, se derrumbó. Confesó. Dijo que Valeria lo buscó 2 semanas antes de la muerte de Alejandro. Ofreció 50,000 pesos en efectivo. Él aceptó porque estaba lleno de deudas. Saboteó los frenos. Cargaba la culpa desde hace 18 años. Con la confesión grabada, el peritaje técnico y el testimonio del mecánico, la fiscalía denunció a Valeria por homicidio calificado, motivo vil, medio cruel, dificultó la defensa de la víctima.
La fianza fue negada. Valeria quedó detenida preventivamente esperando juicio. Pero Rodrigo todavía necesitaba una respuesta. Necesitaba saber si Camila era realmente hija de Alejandro. Entonces, con autorización judicial, pidió exhumación de material genético del hermano. El hospital donde Alejandro trabajaba tenía muestras de sangre de él archivadas en el banco de tejidos. Alejandro era donador de médula registrado. El ADN estaba preservado. Rodrigo recolectó ADN de Camila con un cepillo de dientes de ella. Envió al laboratorio junto con el material de Alejandro. Y esperó. Otras 48 horas de angustia. Cuando llegó el resultado, Rodrigo estaba solo en el consultorio. Abrió el sobre temblando. Leyó el resultado. Y se derrumbó. Probabilidad de paternidad entre Alejandro Hernández y Camila Hernández, 99.9%. Camila era hija de Alejandro. Rodrigo había criado a la sobrina como hija por 18 años, y nunca lo supo. Necesitaba contarle. Necesitaba contar la verdad. ¿Pero cómo? ¿Cómo le dices a una chica de 18 años que el padre fue asesinado por la propia madre antes de que ella naciera? ¿Cómo le dices que no es hija de quien pensaba? ¿Cómo destruyes el mundo de alguien así? Rodrigo llamó a Camila una tarde de domingo. Se sentaron en el consultorio. Él sostuvo las manos de ella. Camila, hay algo que necesitas saber, y va a ser muy difícil de escuchar. Camila lo miró con miedo. ¿Qué es, papá? Rodrigo respiró hondo. No eres mi hija biológica. Eres hija de mi hermano, de Alejandro. Camila parpadeó confundida. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Tu mamá tuvo un romance con Alejandro antes de casarse conmigo. Quedó embarazada de él, pero no quería asumirlo. Entonces lo escondió. Se casó conmigo. Me hizo creer que eras mi hija. Y cuando Alejandro descubrió la verdad y amenazó con contar, ella mandó matarlo. Camila soltó las manos de Rodrigo. Se levantó. Retrocedió. Estás mintiendo. Esto no es verdad. Rodrigo mostró el resultado del ADN. Camila leyó. Leyó de nuevo. Y entonces entendió. El piso desapareció debajo de sus pies. Se derrumbó en el suelo, llorando, gritando, golpeando las manos en la alfombra. No, no, no. Rodrigo se arrodilló a su lado y la abrazó. Camila lloró en su hombro por horas. Había perdido todo en un solo instante. El papá no era su papá. La mamá era una asesina. Y el padre biológico fue asesinado antes de que ella naciera. Camila pasó semanas en shock. Entró en terapia intensiva. Tomó medicación para ansiedad y depresión. Rodrigo estuvo a su lado todo el tiempo. Le dijo que no importaba el ADN. Ella siempre sería su hija. La había criado. La había amado. Y eso nunca cambiaría. Poco a poco, con ayuda de Rodrigo y sorprendentemente de Esperanza, que demostró compasión genuina por la chica, Camila comenzó a recuperarse. Rodrigo le contó historias sobre Alejandro. Le mostró fotos, videos antiguos. Camila descubrió que el padre biológico era artista. Pintaba en sus ratos libres. Y ella, que siempre había disfrutado dibujar, se dio cuenta de que había heredado el talento de él. 10 meses después, se llevó a cabo el juicio de Valeria. El tribunal estaba lleno. Prensa, curiosos, familiares. Valeria entró esposada, con el uniforme naranja de la prisión, cabello despeinado, rostro envejecido. Ya no era la mujer elegante y fría de antes. Era una sombra. El fiscal presentó todas las pruebas. La grabación fue reproducida íntegramente en el tribunal. Todos escucharon a Valeria confesando el asesinato con orgullo. El mecánico testificó. El peritaje técnico confirmó el sabotaje. Doña Patricia, destruida por la culpa, eligió testificar contra la propia hija, aunque tenía derecho a negarse. La defensa intentó alegar insania mental, brote psicótico, pero no funcionó. Las pruebas eran contundentes. Valeria estaba lúcida cuando planeó y ejecutó el asesinato. El jurado deliberó por 4 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. Culpable.
Valeria fue condenada a 25 años de prisión en régimen cerrado. Homicidio calificado, sin derecho a progresión en los primeros 10 años. Gritó, insultó, intentó huir, pero fue contenida por los guardias, llevada de vuelta a la prisión. Rodrigo finalizó el divorcio. Valeria perdió todos los derechos sobre los bienes de la pareja por fraude comprobado y mala fe durante el matrimonio. Se quedó sin nada. Camila, ahora mayor de edad, cortó todo contacto con la mamá. Rechazó visitas. Rechazó llamadas. Valeria quedó sola. Mientras tanto, la vida en la residencia cambió completamente. Mateo se mudó a un cuarto decorado especialmente para él, lleno de juguetes, libros, dinosaurios de peluche. Doña Carmen, mamá de Esperanza, también se mudó. Recibió un cuarto cómodo y comenzó a cuidar el jardín de la residencia, plantando flores, cultivando hortalizas. Rodrigo le ofreció a Esperanza una nueva posición. Ya no empleada, sino administradora de la casa. Salario digno, contrato firmado, beneficios, respeto. Esperanza aceptó, no por dependencia, sino porque finalmente tenía su dignidad de vuelta. Mateo comenzó a asistir a escuela privada. Hizo amigos, aprendió a nadar, descubrió que amaba leer, y por primera vez en su vida tenía un padre. Rodrigo era presente, amoroso, dedicado. Llevaba a Mateo al parque, jugaba con él. Le enseñaba sobre dinosaurios. Camila, después de meses de terapia, pidió disculpas profundas a Esperanza. Lloró, pidió perdón por años de humillación, desprecio, crueldad. Esperanza aceptó, porque entendía que Camila también había sido víctima de las mentiras de Valeria. Las dos comenzaron a construir una relación de respeto. Camila hasta jugaba con Mateo a veces. Le enseñaba a dibujar. Y Mateo la llamaba hermana Camila. Esperanza y Rodrigo nunca desarrollaron un romance. Mantenían una relación de respeto mutuo, compañerismo en la crianza de Mateo, pero cada uno seguía su vida afectiva por separado. Era saludable así, correcto así. Un año después de la prisión de Valeria, Esperanza estaba sentada a la mesa del comedor de la residencia, no como empleada, sino como la mamá del hijo del dueño de la casa. Respetada, valorada, Mateo corría por los jardines soleados, riendo, libre, feliz. Doña Carmen cuidaba las flores, sonriéndole al nieto. Camila estaba en la Universidad de Artes reconstruyendo su vida, honrando la memoria del padre que nunca conoció. ¿Y Valeria? Valeria estaba en una celda fría, gris, solitaria, envejecida, amargada, destruida. Había perdido todo: la familia, la libertad, la dignidad, el futuro. Solo tenía el pasado para revisitar, y el peso insoportable de la propia crueldad. La justicia se había hecho, no solo por la ley, sino por la verdad que siempre, siempre sale a la luz. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuántas mentiras se cuenten. La verdad encuentra el camino. Esperanza miró por la ventana de la residencia. Vio a Mateo jugando. Vio a doña Carmen regando las plantas. Vio la vida que había construido con dignidad, valentía y amor. Había ganado. No con odio, no con venganza, sino con verdad. Y mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranja y rosa, Esperanza sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. El bien había ganado. La humildad había ganado. El amor había ganado. Y esa, después de todo, era la única victoria que realmente importaba.